Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este taller. Aquí se plantearán situaciones matemáticas que propiciarán el estudio de los números reales, conocer las subdivisiones de estos números, así como la existencia de otros conjuntos de números. En lo que respecta a álgebra, se abordarán conceptos como expresión algebraica, término algebraico, además de algunos productos notables y cómo se factorizan estos. El taller tiene por nombre Mentiras con disfraz de verdades. Algunas de las competencias que se desea desarrollar los alumnos en este taller son: identifica los números reales, su subdivisión en otros grupos, así como la existencia de números imaginarios y números complejos. Identifica proposiciones e información pertinente mediante la revisión de un video para la realización de las actividades propuestas sobre los temas de aritmética y álgebra. Identifica la relación que existe entre productos notables y factorización. Y también se buscará desarrollar las competencias de analizar argumentos matemáticos y construir argumentos lógico-deductivos mediante la revisión de problemas contextualizados y de conceptos. Antes de comenzar, se organizará el grupo en binas o en equipos de 3 personas para la realización de las diferentes actividades que se soliciten. La intención de esto es que interactúen las personas y homologuen criterios y formas de dar respuesta a las actividades. Se busca promover el trabajo colaborativo y que se dé un análisis del objeto del conocimiento desde perspectivas tanto individuales como por equipo. Como actividad 1, vamos a partir de la narración de una posible conversación que se dio entre Alicia y el sombrerero en el País de las Maravillas, por lo que se solicita hagas las anotaciones que consideres pertinentes. La liebre de marzo, el sombrerero y Alicia habían puesto una mesa debajo de un árbol frondoso y de ramas muy pronunciadas, y ahora estaban tomando el té. El sombrerero, que había estado observando a Alicia con mucha curiosidad, repentinamente, y abriendo sus ojos como 2 grandes naranjas, le dijo: ¿sabías que 7 es igual a 9? Inmediatamente Alicia contestó: claro que no. El sombrerero, muy seguro de la afirmación que acababa de hacer, se dirigió a explicarle a Alicia por qué 7 es igual a 9 y le solicitó anotar lo que le fuera diciendo. Es claro que menos 63 es igual a menos 63. Y también que menos 63 se puede escribir como 49 menos 112 o como 81 menos 144. Por lo que podemos asegurar que 49 menos 112 es igual a 81 menos 144. Si observas bien, de un lado se tiene como factor común el número 7 y del otro el 9. Y podemos visualizarlo como 7 al cuadrado menos 7 por 16 igual a 9 al cuadrado menos 9 por 16. Ahora, si de ambos lados de la igualdad sumamos 64, obtenemos un trinomio cuadrado perfecto en ambos lados de la igualdad.
Por un lado sería 7 al cuadrado menos 7 por 16 más 64, y del otro es 9 al cuadrado menos 9 por 16 más 64. Al factorizar ambos lados de la igualdad, se tendrá la diferencia de 7 menos 8 elevado al cuadrado es igual a la diferencia de 9 menos 8 elevado al cuadrado. Podemos quitar el cuadrado de ambos lados de la igualdad y nos queda que 7 menos 8 es igual a 9 menos 8. Ahora cancelamos el 8 en ambos lados de la igualdad y concluimos que 7 es igual a 9. Alicia queda sorprendida ante el razonamiento del sombrerero, pero no sabe dónde está el error. Como actividad 2, se va a hacer una revisión del material que se proporcione y se investigarán elementos que se requieran para la realización de lo que se te pide a continuación. Se tienen, en este caso, en el 2.1, identificar los subconjuntos en que se dividen los números reales. En el 2.2, un número complejo se conforma de números a los que hay que darle una respuesta. En el 2.3, a partir de los siguientes diagramas de conjunto de números y contestar lo que se te solicita. Pero de las cosas relevantes por observar es lo correspondiente al punto 2.4, en el cual nos solicita que identifiques cuál es el error en la demostración del sombrerero, explicar detalladamente por qué es un error. Y en el 2.5, justificar algebraicamente cuál es el error en la prueba 7 igual a 9 y replicar esta demostración para el caso de 4 igual a 5. El material de apoyo que se proporciona es sobre la división de los números reales. Aquí podemos observar que el conjunto de los números reales resulta de la ampliación de otros conjuntos numéricos. Estos números reales se subdividen en otros dos grupos, que serían los números racionales y los números irracionales. Los números racionales son aquellos números que nosotros podemos representarlos como el cociente de dos números enteros, es decir, el cociente de P entre Q, donde Q, que es el denominador, sea diferente de 0. A su vez, estos números racionales se subdividen en otros subconjuntos que son los números naturales, números enteros, las fracciones y los decimales. Los números naturales son aquellos números que nosotros empleamos para contar. Algunos autores consideran dentro de este conjunto el 0, pero de ahí prácticamente todos los números son positivos. Tenemos los números enteros, que pueden ser tanto positivos como negativos. Las fracciones, que pueden ser propias cuando el numerador o la cantidad del numerador es mayor que el denominador, o impropias cuando en el numerador la cantidad es mayor que el denominador. También tenemos lo que son fracciones mixtas, donde se tiene lo que sería la parte entera y una parte fraccionaria. Pueden ser tanto positivas como negativas. También tenemos en este apartado de los números racionales lo que son el conjunto de los números decimales, que pueden ser conmensurables o inconmensurables periódicos. En los inconmensurables periódicos, si se fijan, hay una repetición en las cantidades que nosotros tenemos. Por ejemplo, en este caso, la división de menos 61 entre 111 es punto 549, punto 549 es repetitivo, es cíclico. ¿Y por qué son números racionales? Porque lo podemos representar como la división de dos, o el cociente de dos números enteros. Los números irracionales son aquellos que nosotros no podemos representarlos como el cociente de dos números enteros. Y regularmente pues se encuentra lo que son la raíz cuadrada, por ejemplo, del número 2, que nos representa 1.4142, y se continúa en una cantidad de números. El valor de pi, que es 3.1415, y podemos llenar todo un pizarrón y no terminamos el número.
o la raíz de 3, 1.73, 200. Es decir, estos números no los podemos representar como el cociente de dos números enteros. Estos números los podemos representar en lo que es una recta numérica, donde por conveniencia ponemos hacia la derecha lo que serían los números positivos hasta el positivo, infinito positivo, y de 0 hacia la izquierda los vamos a considerar negativos hasta infinito negativo. Existen otros números, otros conjuntos de números que complementan, en este caso, lo que sería el conjunto de los números reales, que son los números complejos, que es estos números complejos contemplan tanto los números reales como un apartado que son los números imaginarios. Los números imaginarios, pues prácticamente podemos decir que sería la raíz cuadrada de menos 1. Si nosotros queremos obtener la raíz cuadrada del valor de menos 1, pues vamos a ver que no existe. Y estos números complejos están conformados de una parte real y de una parte imaginaria. El uso de estos números complejos generalmente se da en lo que son circuitos eléctricos o circuitos electrónicos, donde se manejan elementos resistivos, capacitivos e inductivos, donde la parte resistiva nos refiere a lo que sería la resistencia, sería la parte de los números reales, y lo que serían inductancias o capacitancias nos representaría la parte correspondiente a los números imaginarios en su forma rectangular. Estos números complejos también los podemos representar en forma polar o en forma trigonométrica. Bueno, pero ya serían situaciones de otro estudio. Bien, ahora se van a dar ustedes a la tarea de investigar las características del conjunto de números primos, números compuestos, números pares, números nones. Y dentro de cuál de todos estos conjuntos se localiza. En lo referente a álgebra se maneja una terminología. La diferencia fundamental del álgebra con respecto a la aritmética es que en esta última se utilizan para efectuar sus operaciones números concretos, mientras que en el álgebra se utilizan, además de esos números concretos, las letras del alfabeto para representar cantidades, que son números que pueden ser conocidos o desconocidos. Las operaciones algebraicas son las mismas que se emplean en la aritmética, como son suma, resta, multiplicación, división, potenciación, radicación. Todas ellas sujetas a propiedades. Cualquier expresión que nos indique una o varias de las operaciones algebraicas se le llama expresión algebraica. En álgebra también se maneja lo que es el término algebraico, el cual es una expresión compuesta por números concretos y letras que también representan números, como se había mencionado, relacionados entre sí mediante las operaciones. Los elementos de un término algebraico son un signo, que regularmente cuando no se indica aquí se considera que es positivo, el coeficiente, que es la parte numérica, así como unas literales. Esas literales tienen cierta potencia y el grado respecto a cierta literal podemos nosotros tomarla precisamente de estas potencias, por lo cual podemos decir que este término algebraico es de segundo grado respecto a la letra X, o que también es de tercer grado con respecto a la letra Y, o podemos incluso decir que es de primer grado con respecto a Z. Y también posee lo que es un grado absoluto, que no es otra cosa que se obtiene mediante la suma de las potencias que tiene cada una de las literales, que sería 1 más 2 más 3 más 1, y nos daría en este caso grado 7. Por último, para darle solución al planteamiento que nos están dando, tenemos que hacer uso de los productos notables y de lo que es la factorización. Hay una serie de igualdades de gran importancia en matemáticas y que deben de manejarse con soltura. Estas son, en este caso, lo que es el binomio al cuadrado,
y hablamos de lo que puede ser una suma de dos términos algebraicos elevados al cuadrado o la diferencia de dos términos elevados al cuadrado. Ahora, nosotros vamos a obtener de un binomio al cuadrado siempre un trinomio cuadrado perfecto. Podemos nosotros hacer el proceso inverso que se le llama factorización, es decir, todos estos términos que están desarrollados lo podemos representar como el producto de factores. Para factorizar un trinomio cuadrado perfecto es importante considerar lo siguiente. Si el trinomio está ordenado con respecto a una literal, su primer y último término son positivos y tienen una raíz cuadrada perfecta. El segundo término, que sería en este caso para estos dos, es el doble del producto de las raíces de los términos cuadráticos, es decir, de a cuadrada y de b cuadrada en este caso. Y la factorización de un trinomio cuadrado perfecto es el cuadrado del binomio que resulta de extraer la raíz cuadrada de los términos cuadráticos, que sería este y este, es decir, a y b, escribiendo entre ellos el signo del término no cuadrático. En este caso, como el término no cuadrático tiene signo positivo, pues aquí pondríamos a más b elevado al cuadrado. Como en este caso es negativo, pues pondríamos a menos b elevado al cuadrado.